Buenas tardes, mi nombre es Isabela Sánchez Avendaño y el día de hoy vengo a presentar unas diapositivas que hice en las que se evidencia una secuencia, un cuadro sinóptico y un cuadro comparativo con diferentes temas. El primer tema es el tema 1, primeras experiencias en el desarrollo y el aprendizaje de la lectura. Entonces, acá como es evidenciado, nos muestra que entonces el estímulo ofrecido por los adultos mediante experiencias sencillas como leer un cuento, cantar, hablar, jugar con las palabras es la manera de dejar huellas que fomentan el amor por la lectura. El bebé, se sabe que el estímulo es muy importante desde el momento de la gestación. eh, es evidenciado por autores científicos como un niño empieza a conocer su entorno desde el momento en el que su madre, su padre o su entorno social empieza a hablarle, cantarle, ponerle música clásica durante su embarazo. Al momento de nacer, ese estímulo, esa simulación debe ser constante para así generar aprendizajes y ver las habilidades que puede ir estableciendo o sí, estableciendo mediante su crecimiento el menor. El bebé al nacer, como no puede hablar, ¿sí? Aún, entonces la manera de comunicarse es por medio del llanto, la postura y sus gestos. Su entorno familiar tiene como esa función o ese deber de entenderlo, entenderlo, atenderlo, contenerlo y descifrarlo, ¿sí? Es así cuando el bebé descubre que su llanto tiene un significado. Entonces, es cuando el bebé que si tiene algún cambio de pañal, está sucio o algo, él va a llorar. Y su mamá en ese momento va a saber que hace cuánto tiempo no le ha cambiado el pañal y que puede ser eso lo que tiene el niño. A medida de que el bebé o el menor adquiere habilidades como sentarse, gatear, mantenerse de pie, caminar, descubre perspectivas de aprendizaje y nuevas relaciones. Es cuando empieza a crear relaciones de lazos afectivos con amistades, con otros niños y empieza a explorar. En el explorar es una etapa hermosa de los menores, hay que dejarlos hacerlo, hay que dejarlos que ellos exploren, que ellos miren, vean, toquen. eh, Permitirle todas esas experiencias, todos esos espacios, genera un aprendizaje en ellos y genera como ciertas habilidades, ¿sí? Habilidades, ayuda al área del desarrollo motriz, visual, entre otros. Siempre detenerse a ver la importancia de coger un libro, de tomar un libro y brindarles a ellos que cojan ese hábito del amor por la lectura. ¿Sí? Cuando los niños están en ese proceso de gatear o empezar a dar sus pasitos y todo, brindarles ese espacio en su cuarto o en su casa, apartamento, un espacio pequeño donde ellos puedan tener todos sus primeros libros, esas primeras lecturas que ellos al principio van a dañar, van a rayar, pero cuando ellos vayan creciendo, a medida que van creciendo, van viendo como el significado que tenían esos libros o esos rayones para ellos, ¿sí? Ellos no tienen que saber leer para poder contar una historia, crear una historia, poder entenderla, eh, brindarles a ellos esos espacios de cuentos, música, juegos, literatura, que ellos, lo que les digo, que ellos puedan coger e interactuar con esos libros que a ellos les gusta, que no sirve de nada tener libros y tenerlos guardados, sino tenerlos en un espacio donde ellos puedan explorar. ¿Mm? Que ellos puedan detenerse y mirar las formas, colores, texturas y por medio de las ilustraciones formar historias sin necesidad de palabras. Siempre para ellos es importante y queda esa huella marcada en ellos cuando sus padres o cuidadores, pero con mayor facilidad sus padres, les presta ese momento, les brindan ese momento, media hora, 10 minutos, una hora de lectura, de un cuento que a ellos les guste, una historia que a ellos les guste, todas las noches, antes de dormir o al mediodía, después de almuerzo, bueno, en algún espacio, pero para ellos siempre es significativo el tema de la lectura, ¿sí?
de que sus padres se tomen ese tiempo de disfrutar, de crear ese hábito con ellos de la lectura, que saben que los van a mejorarse en su interpretación, su lenguaje, vocabulario, muchísimo. El segundo tema son las etapas de desarrollo y aprendizaje de la escritura. Entonces acá en las etapas dice la escritura antes de la letra, ¿sí? Entonces es como la evolución de las conceptualizaciones de la escritura, ¿sí? Cómo o qué proceso debe llevar el menor, el docente y sus cuidadores o padres de familia mm, antes de la escritura. Antes de la escritura, antes de la letra, qué habilidades, qué actividades el docente, en este caso, le puede brindar al niño, le puede generar para que ellos consigan o desarrollen esas habilidades para así tener la facilidad de hacer la letra o la escritura. ¿Sí? Todo es un proceso, no se da de un momento a otro, de un día para otro, haciendo en el tablero todas las letras y eso. Todo es un proceso, digamos, al enseñarle a la persona a hablar, a identificar o a escribir el abecedario, es importante siempre las vocales, ¿no? Entonces no puedo pretender que mi hijo sepa o que mi estudiante sepa el abecedario si no se sabe las vocales. ¿Mm? O listo, se sabe las vocales, pero entonces el abecedario empiezo con cualquier letra, con cualquier consonante a enseñárselas. ¿Sí? Siempre todo tiene un proceso, incluso con las consonantes, primero se recomienda, ¿sí? Que primero siga como una secuencia, ¿sí? De la más fácil a la consonante con mayor dificultad, así el menor va adquiriendo ese aprendizaje poco a poco y no se siente sobrecargado. El tercer tema es métodos de desarrollo y aprendizaje. Entonces es como la manera que el docente busca ese método para enseñarle, ¿sí? Para enseñarle al menor. No todo es no todo es mediante un cuaderno, ahorita no se está utilizando el cuaderno, o sea, se utiliza, pero no siempre es un cuaderno, ¿sí? Ahora la forma de enseñar a un niño o generar aprendizaje significativo en un niño es por medio de el juego simbólico, el juego, las actividades, canciones, muchas cosas recreativas, ¿sí? Ya no se utiliza el cuaderno, el tablero, siéntese y haga planas, 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 no, no es así. Algunos métodos que les vengo a presentar el día de hoy es el alfabético. Dice que sigue el orden del alfabeto por medio de la memoria. ¿Sí? La fonética desarrolla la habilidad auditiva e identifica los sonidos de la letra. El global se trabaja las dificultades de las necesidades vistas en la memoria visual. El silábico se aprenden las vocales consonantes con el fin de formar sílabas. El domán inicia en un rango de edad que facilita las primeras palabras en el menú. Acá les presento algunas ventajas, algunas desventajas frente a estos métodos, ¿sí? De los que les estaba hablando. Igualmente, pues todos esos tres temas van muy vinculados, muy unidos al tema de la escritura, la construcción de la escritura en el menor. ¿Sí? Y como todos los pasitos, todos los procesos que debemos seguir poco a poco e involucrar en el aprendizaje del menor sin tener que forzarlo, sin tener que hacer que el menor coja como se aísle un poco del tema del aprendizaje porque es aburrido, que no le gusta, que no entiende, o simplemente las actividades no son algo llamativas para ellos, para que ellos tengan la iniciativa de decir voy a coger un libro, lo voy a leer, voy a revisar las ilustraciones o crear mi propia historia. Muchas gracias.